Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Campanazo, ya es la 9ª edición. Campanazo es un programa que sale a través de Latitud Sur, desde el Cusco, desde el sur del Perú, desde el sur de América Latina, desde el sur del mundo. Y como siempre vamos a tener dos momentos en nuestro programa. Un primer momento en el cual vamos a hablar sobre la coyuntura internacional, nacional, regional y por supuesto también tendremos nuestra entrevista. Ya veremos con quién ahora conversaremos. Tenemos como invitado a José Tenorio, que ya seguramente en un momento debe estar arribando a nuestro programa. Y como todos los lunes, salimos a las 7 de la noche. No dejen de vernos a través de Facebook principalmente y de YouTube. Busquen nuestro canal Campanazo Latitud Sur. Y bien, empezamos entonces con algunos comentarios sobre el contexto. En realidad, las cosas no cambian tampoco tan rápido a la vez que se precipitan los acontecimientos. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Trump, ha decidido declarar ahora a Maduro terrorista. Ya no contentos con decir que es parte de un cartel de drogas, ahora se habla de terrorismo, ¿no? Y con esto no se hace más que ampliar o amplificar la escalada que ya venía creciendo en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, de Colombia, donde también se han producido ataques a las embarcaciones que se acusaron transportaban drogas. No se sabe todavía eso, no hay forma de saberlo, porque los barcos estadounidenses han bombardeado estas lanchas, y también esto se da en el marco de la acusación que se hizo también contra Petro y el gobierno colombiano. En fin, vivimos pues un momento de realineamientos en América Latina, es evidente. Trump mueve sus fichas para poder controlar América Latina, y lo hace principalmente atacando a los gobiernos progresistas, a la vez que se ha decidido luego del triunfo de Milei en Argentina no darles el préstamo que se había prometido se les iba a dar. Pero todo esto, pues, como les digo, hace parte de todo un alineamiento que se viene produciendo en América Latina, del cual el Perú también es parte. Y de hecho, ya pasando a las noticias nacionales, lo que se sabe, bueno, lo que se ha escuchado el día de ayer, domingo, en una entrevista al presidente Gerí, es que él no tendría límites para entrar en la Embajada de México, donde se encuentra asilada Betsy Chávez, como bien sabemos. Lo que todo el mundo sabe es que una embajada es como un territorio, es parte del territorio extranjero, ¿no? Tiene un nivel de... es como si invadiéramos otro país. Esto ya ocurrió antes en Ecuador, y hoy el presidente Gerí anuncia que no tendría límites para entrar a la Embajada de México y de ahí detener a Betsy Chávez, ¿no? Esto no es gratuito, no es la construcción de una imagen de un personaje que supuestamente no tiene límites, como él mismo dice, para encarar los problemas que tenemos en el Perú. Eso es lo que ha vendido, ¿no? Y a la vez es evidentemente un alineamiento. México debe ser uno de los países con más éxitos en este momento a nivel de gobierno, a nivel de resultados sociales. Como bien sabemos, la presidenta Claudia Sheinbaum es la primera mujer, además, presidenta de este país, y vive un asedio permanente porque ellos no pueden permitir que haya un modelo exitoso, ¿no? Que sea distinto al neoliberal, sea distinto y más soberano, por lo menos frente a Estados Unidos. Entonces, bueno, es parte pues de este discurso también internacional, ¿no? Y finalmente también mencionar que se ha anunciado que habría un estado de emergencia hasta que se derrote a la criminalidad. No tienen disposición no, lo que quieren ahora es discutir con expertos nuestras leyes pro crimen que ha dado el Congreso. Ahí sí no hay decisión, ahí hay una preocupación por cómo funciona el sistema de justicia, se están vulnerando derechos, mientras que en el día a día pues se sigue asesinando personas. Ya vamos a un nuevo récord este año, ¿no?, de asesinatos.
y se mantiene un estado de emergencia que no ha dado resultados, pero que sirve, por supuesto, para controlar la protesta social, para tener un control autoritario sobre la población. Eso es lo que finalmente está sobre la mesa y, por supuesto, también siempre se habla de la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre sirve pues para excitar a los sectores de la ultraderecha. Y hablando de excitaciones, en el Congreso de la República, gracias a las iniciativas de una congresista fundamentalista cristiana, se ha eliminado la igualdad de género, ¿no? De las leyes como política, lo que es un gravísimo retroceso. Ella dice que esto es bueno para los cristianos, pero en este país no todos somos cristianos para empezar. Sí, hay una mayoría cristiana respetable, pero somos ante todo un país laico y eso es algo que tenemos que también hacer respetar. La igualdad de género no implica otra cosa sino la igualdad entre hombres y mujeres, que no se da por sentada. La desigualdad es real y afecta a las mujeres principalmente, que son la mitad del país. Menos salarios, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, una serie de dificultades que se generan siempre hacia las mujeres y que se tratan de revertir con estas políticas de género. Y acabamos con la siguiente noticia, que también nos parece importante porque hay que discutirla. La expresidenta, entre comillas, Dina Boluarte, tendrá un sueldo, está pidiendo que se le pague su sueldo de 35,000 soles, que sería además un sueldo vitalicio y que comprendería además a un chofer, auto, gasolina, ¿no? Y además a una persona CAS que estaría a su servicio. Me pregunto, ¿realmente es justo que ocurra en nuestro país este tipo de frivolidades que permiten que estos personajes frívolos y criminales reciban salarios que salen de los bolsillos de los peruanos y peruanas? Otro tanto está ocurriendo con los congresistas, quienes también van a tener, ¿no?, su aguinaldo, un jugoso aguinaldo, además de haberse subido jugosamente el salario. Entonces, mientras que los peruanos y peruanas nos encontramos en niveles de, digamos, bienestar muy bajos, ¿no? Como ha salido una reciente encuesta donde se muestra que el Perú está en realidad en términos de bienestar muy abajo, en términos de pobreza, de acceso a servicios, ¿no?, de acceso a derechos. Mientras tanto, esta gente, ¿no?, hace campaña con nuestra plata, se da sueldos vitalicios, se da unos super aguinaldos, y creo que eso es algo que no podemos permitir. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esto cambie de una vez. Y así terminamos esta sección del campanazo, donde hablamos de coyuntura internacional, nacional y regional. Y estamos en esta segunda parte de nuestro campanazo, ya con nuestra entrevista y con nuestro entrevistado. Hemos invitado a José Humberto Tenorio Castro, quien es director general de la Asociación Civil Runa Runa. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, hermano? Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Gracias. ¿Qué tal, José? Bueno, lo primero, como suele ocurrir en nuestras entrevistas, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, te vemos en varios afanes aquí en el Cusco. Entiendo que estás muy involucrado en temas empresariales, tienes una asociación también, ¿no?, de la que vamos a hablar ahora. También te interesa mucho el tema de la coca, por ejemplo, ¿no? Como algo sagrado. Creo que es parte importante de ti, ¿no? Además de estas preocupaciones también por lo sagrado, ¿no? Estos intereses. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntale un poquito a nuestro público. Gracias. ¿Quién es José Humberto Tenorio? Bueno, ya me presentaste. Yo nací aquí en la ciudad del Cusco. Estudié en los dos colegios más emblemáticos que tiene Cusco, ¿no? Empecé en Ciencias, en el Glorioso, y acabé en el Glorioso Garcilaso también, ¿no? Ya. ¿Y cómo haces? Bien. Nunca quise pelearme con ninguno de ellos, ¿no? Siempre traté de que veamos más allá de que ser enemigos, somos cusqueños, ¿no? Y somos hermanos. Entonces, creo que por ahí era como que simpatizaba bien con los compañeros. Como el Hanan y el Uri nomás, pero sin destruirse, complementándose, ¿no? compitiendo. Exacto, Ya. Pero compitiendo en el buen sentido, ¿no? Claro que sí. Ir a saludar al otro colegio, como debiera ser entre hermanos, ¿no? Claro. O sea, nunca he estado de acuerdo en que hayan estas disputas internas que empiezan a veces en los colegios, ¿no? Sí, pues. Porque a veces nos asustan en el colegio y dicen, ay, el garcilaciano, ¿no? O el cienciano, ¿no? Claro. Pues no.
Somos Claro. más allá. Yo estudié en Salesiano, pero soy hincha del Cienciano, así Ya que ves. no pasa nada. Y tu competencia era la Salle. Claro. Está aquí a pegar a la Salle. Sí, claro, exactamente. Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ya, De ahí, bueno, estuve unos años más aquí en Cusco, pero más me desarrollé en la ciudad de Lima, ¿no? En Lima me dio Ya. buenas oportunidades de desarrollo, para que muy agradecido con la ciudad de Lima. ¿estudiaste también allá? Estudié también en la Universidad de Lima, en la Garcilaso Ya. La Vega. Ya. Estuve haciendo ingeniería administrativa e industrial, ¿no? Hasta que el 2008 me hizo retornar una empresa de la cual me hice cargo durante 12 años, ¿no? Entonces, viendo básicamente el tema del café, estuvimos induciendo mucho el tema de la cultura cafetera que hasta el 2015 aproximadamente no despegaba en Cusco, ¿no? Sí, pues, Porque ¿no? la gente estaba muy apegada a su cafecito tradicional. Al ¿no? Carvel. Que en ese Más allá de la momento- marca, sino al café No, digo, pasado, ¿no? Es que siempre que pienso en eso, Ah. siempre dicen Carvel. Pero Ok. no, en el Cusco, además de Carvel, que creo que también ha hecho un cambio, entiendo, ¿no? Que ha ido también replanteando un poco, ¿no? Su producción y todo. Sí, Hay sí, un sí. mundo de café, ¿no? En, Sí. en el Cusco. Y entonces volviste y Ujú. dedicado al café. Dedicado al café durante 12 años, hasta justamente para la pandemia, ¿no? Que ya vi 12 años, dije, no, ya es un poco exagerado para seguir en una empresa. ¿no? Ya. Y empecé a hacer cosas ya a iniciativa propia que incluyan el desarrollo de las empresas en el Cusco, por ejemplo, de las empresas cafeteras a las que estuve asesorando en algún tiempo. Y también ver que las personas empiecen a no solamente ver en el tema del café, sino a desarrollar temas productivos, como por ejemplo me interesó mucho el tema de la hoja de coca, ¿no? Claro. Así es. Entonces, se habla mucho sobre el tema de la anemia, de la desnutrición. Estuvimos trabajando con un grupo de hermanos en Cosipata el desarrollar, por ejemplo, galletas de harina de plátano con harina de coca, que ayuden a ese tipo de desbalance que hay en el cuerpo humano, ¿no? Pero desbalance básicamente por la calidad de alimentos que estamos teniendo día a día, ¿no? Claro. Así es. Y tú has estado además muy cercano a la izquierda. Y eso, digamos, para mucha gente podría parecer raro, ¿no? Porque se ha construido esta imagen de que los empresarios son antiizquierda o la izquierda es antiempresaria, ¿no? Yo cuestiono eso, yo creo que no es así, ¿no? Pero digamos, lo que notamos en tu trayectoria, además de la preocupación por lo empresarial, ¿no? Por cómo generamos riqueza, como dicen en los discursos empresariales, hay una preocupación por lo social, por cómo esa actividad tiene una, digamos, consecuencia en el ámbito del mejoramiento de la vida de la gente, ¿no? Esto que nos comentabas de las galletas, por ejemplo, ¿no? En realidad es alarmante la situación de la desnutrición en el Cusco, ¿no? Sí. Y vaya a cada provincia más pobre que otra, ¿no? Algunas con muy bajos niveles de vacunación, con anemia, terrible realmente, ¿no? Con consecuencias tremendas para... ¿Cómo llevas tú? ¿Cuál es tu mística, así como hombre de empresa, pero a la vez también como una persona, pues, que tiene una vocación social? ¿Cómo lo ves tú? Más allá de una posición de izquierda o de derecha, Álvaro, si hay algo que me gustó de empezar a ver el lado de la izquierda, bueno, pero vamos a tener que hablar de la izquierda, es o de la política. Promueven mucho la cultura, ¿no? Entonces, esto hace que las personas nos acerquemos un poco más a ver estos movimientos. Pero dentro de mi posición política, por ejemplo, siempre pienso, y lo he dicho públicamente, que los peruanos deberíamos construir política a través de las enseñanzas de nuestros antepasados. Uh-huh. Creo que toca el momento de mirar, de parar y de mirar un poco atrás. Uh-huh. La conquista del Perú en 7 años aproximadamente cumple 500 años, ¿no? La conquista, la invasión, sí, como fuera llamada. Igual ambas cosas violentas. Mismo, sí. Sí. Yo no entiendo mucho esa discusión. Para mí son la misma desgracia. Sí. Así que, exacto, ¿no? O sea, no sé, pero ahora vivimos en ese sincretismo entre estos conquistadores europeos, ¿no? Y esta mística andina, ¿no? O sea, queramos o no, aquel que me diga que no, vivimos en un sincretismo. Claro. O sea, es difícil que yo me quite esto y pueda usar mi usanza andina de hace 500 o 600 años. El problema con el sincretismo, el mestizaje,
visto desde ¿no? Es que a veces puede esconder y incluso invisibilizar nuestra raíz andina, ¿no? Ahí hay vuelcos también bien interesantes que dar, ¿no? Hay que analizar mucho. Hay que analizar, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando a Garcilaso se le plantea como el primer mestizo, cuando Garcilaso habla de su impronta mestiza, está hablando principalmente de su herencia indígena, no de su herencia blanca, de española, ¿no? Entonces se ha querido vendernos al revés, ¿no? Como el que ha ido a reclamar sus derechos y él es la mezcla de lo español, no, es una mezcla muy conflictiva, donde él además trata de reivindicar su raigambre andina, claro, indígena, inca, ¿no? Por eso hay una mutación incluso de su apellido y de su nombre, ¿no? Que va mutando de Garcilaso de la Vega a Garcilaso Inca de la Vega hasta terminar el Inca Garcilaso de la Vega. Eso es bien interesante, pero bueno, efectivamente tenemos toda esta impronta, pero es un ¿no? mestizaje desde la mirada occidental, ¿verdad? Exactamente. Porque si ves tal la mirada cual, andina, tal cual. O sea, no existen esas denominaciones. Sí, por supuesto. Entonces, desde la mirada andina todos somos hermanos y hermanas. Claro, nos criamos en la diversidad. Exacto. Y los andinos, nuestra cultura nos ha enseñado más bien más que mezclarse, a asimilar, a incorporar, a respetar la sacralidad de otros. Exacto. ¿No es cierto? Las huacas eran cientos, eran las huacas. Y todas eran respetadas, claro. Sobre todo respetadas, ¿no? O sea, si hay respeto, hay todo. Claro. No hay tolerancia. Tolerar es como que, bueno, te como, pero con ají, ¿no? Claro. Claro, o sea, te paso por hoy día, ¿no? Mañana veremos, ¿no? Exacto. O sea, no existe respeto. Claro. Entonces, es todo, ¿no? Entonces, exacto. Y como te decía, no creo que los peruanos estamos en un punto de quiebre de poder hacer nacer una política a través de nuestras enseñanzas, ¿no? O sea, de aquello que sí funcionó, ¿no? 500 años atrás, versus lo que no está funcionando, ¿no? Sí. Vemos que eso no funciona. El Perú ha cumplido 204 años, si no me equivoco, de independencia, ¿no? Pero no funciona esto. Sí, no está funcionando. Claro, exactamente. ¿qué hacemos? No funciona. Cada vez hay más corruptos, cada vez la gente es más conchuda para hacer las cosas, ¿no? Sí, claro. Desorden total, caos, ¿no? O sea, y las comunidades, de alguna manera, que podríamos decir son como el reducto de la cultura, ¿no? Su base, también están siendo objeto de un asedio, ¿no? Y de transformaciones dramáticas que no estamos discutiendo, ¿no? O sea, o que mistificamos por un lado, ¿no? Nos parece que fuera el paraíso para quienes no viven ahí, pero por otro lado, una agresión, ¿no? Una destrucción de la comunidad, dentro de la propia comunidad, ¿no? La propia lógica del mercado y las políticas están haciendo que cada vez más, digamos, se fragmenten las comunidades, ¿no? Entonces, y los negocios inmobiliarios que entran con fuerza, en fin. Es una situación difícil la que estamos viviendo realmente, es complicado. ¿no? Y qué importante esa idea de volver, ¿no? O sea, tú decías el café, la coca, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no valorizar realmente nuestro café? Que yo creo que ya se está valorizando, pero valorizándose en una lógica siempre de exportación, ¿no? No de consumo de café propio, verde, de desarrollo, ¿no? Nuestro. Como marca Perú, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, la coca también, ¿no? ¿Por qué no valorizarla? Porque es todo un mundo, toda una cultura, efectivamente, y que podría muy bien vincularse al turismo, vincularse a la construcción de un mercado interno, a la industrialización, en fin, una serie de cosas, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, Álvaro, o sea, tienes toda la razón en eso, ¿no? Si hacemos un poco de historia sobre la hoja de coca, ¿por qué se desarrolló Coca-Cola, no? Si no hacerle su cherry, ¿no? Pero ¿por qué se desarrolla Coca-Cola, no? Porque fue un jarabe que ayudaba, pues, a la digestión. Claro. De que después se ha industrializado y ya se ha dejado de utilizar la hoja, bueno, es diferente, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, se desarrolla, tampoco es de cherry, la cocaína? Claro. ¿No? Porque fue un calmante que ayudaba al claro, ¿no? La cocaína en realidad era un medicamento. Era un medicamento. Es un medicamento y en el Perú se producía. Claro, se producía. Perú tenía sus grandes fábricas de cocaína, legales. Claro que sí. Sí, pues. Entonces, se desarrollaba un licor o un vino, algo así, que se exportaba a Europa y que incluso era tomado por algunos papas para después de los almuerzos. Hay mucha historia referente a ese tema, ¿no? Claro. Pero que también se dejó de hacer porque saben que esto ayuda. O sea, esta sagrada hojita ayuda. Por donde lo veamos, ayuda. La gente en el campo vive bien, trabaja bien, de sol a sol y están sanos, ¿no? Claro. No necesitan estar llenando hospitales. Pero acá estamos llenando los hospitales. ¿Por qué? Mala alimentación. No le estamos dando el impulso y el valor necesario a lo nuestro. Y lo nuestro es la hoja de coca. Además, la coca nos une, ¿no? O sea, uno puede consumirlo solo, ¿no? Digamos, pero
es distinto consumirlo de manera colectiva, Claro. conversando, ¿no? Es parte de nuestra Hace identidad. fluir, Claro. ¿no? Hace fluir. Claro, es como en otros países que también tienen sus tradiciones, ¿no? Como el mate, por ejemplo, en Argentina Exacto. o Uruguay, Sí, sí, pienso sí. en eso, ¿no? Uno se sienta alrededor del mate a tomar y a conversar, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos nuestra coquita que no le hemos, No le damos su valor. les damos cada vez más bien se criminaliza y todo y no se le da el valor, ¿no? Sí. Cuéntanos, José, tú tienes una asociación, Runa Runa. Runa Runa. ¿Por qué se llama Runa Runa? Cuéntanos, por favor. Porque es bonito ¿por qué le pusimos Runa Runa? Porque lo hicimos entre gente pensante y consciente para contagiar un poco más la conciencia, ¿no? Entonces ir de runa a runa. Ya. No te olvides que dentro de la filosofía andina, uno de los primeros dicen que nacemos siendo pachas, tierra, carne todavía, ¿no? Y nos amoldamos hasta los 7 años en los que debemos empezar a hacer runas. Hombres conscientes, hombres 7 que años respeten, nomás. ¿sí? Cada 100, más o menos, ese es el tiempo de evolución que debe haber, ¿no? Ya. Entonces, a partir de los 7 años, el niño debe ser, o sea, acá como acá, ¿no? Empezamos casi a primer grado, pero los colegios nos enseñan, como te decía hace un rato, ¿no? A la división, ¿no? No a la hermandad. Entonces, en el tema andino es un tema más de ser consciente contigo y con tu entorno, ¿no? Claro, claro. Entonces ya empiezas a ver el mundo y a las personas como seres con respeto, Claro. ¿no? A los que hay que respetar. Entonces la idea de Runa Runa es esa, es como nos Transmitir hablamos de conciencia. uno a otro, ¿no? Ujú. Claro. Transmitir conciencia. ¿Y qué cosa es lo que hace Runa Runa? ¿Qué cosas, qué Estamos actividades? trabajando en 4 ejes, como te comentaba al comienzo. Bueno, nuestro primer eje es ayudar a que la agricultura se vuelva orgánica, ¿no? Estamos tratando de difundir ese tema para que nuestra alimentación realmente sea sana y ayude al cuerpo humano. Claro. Porque ahora vemos que la alimentación está siendo manipulada tecnológicamente como quiera. Claro, la ¿no es cierto? industrialización de Y la alimentación es mucho terrible, más. ¿no? Sí, sí, sí. Terrible. Te venden lo que sea. Los efectos que tiene son tremendos, ¿no? Te venden lo que sea y no te dicen lo que es, ¿no? Claro. Teniendo tanta riqueza alimenticia en el Perú. Entonces, nosotros con alimentación básica pero sana, podríamos también estar caminando sanos, sin necesidad de seguir llenando hospitales, ¿no? Exactamente. Entonces, mucho nace de nuestra Sí, alimentación. claro, de lo que comemos. Entonces, nuestro primer eje es justamente la agricultura orgánica, promover la agricultura orgánica, el desarrollo de riego tecnificado, bueno, y la industrialización de la agricultura, ¿no? Entonces, como bien te decía, lo que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando La transformación, ¿no? La transformación del producto, exacto, claro. ¿sabe? Pero hemos estado aliando, por ejemplo, la fruta versus coca, algunos alimentos versus coca, Claro. y resulta una buena mezcla. Sí, ¿no? Cuestión nada más de ponerle un poco de puncha a las personas que quieren emprender algo y, por ejemplo, ahora se viene Santurantico y el año pasado vi que hacen panetón de coca. Sí, pues. Pero la idea no es hacer el panetón netamente de Claro. coca, ¿no? O sea, buscar una alternativa que alíe Claro. la coca con algo más, ¿no? Una harina andina, podría ser cebada, ¿no? O podría ser, no sé si saldría bien un panetón con harina de plátano, pero es cuestión de buscarla, hacer la exploración correcta, ¿no? Claro, claro. ¿Qué otras cosas más hacen en Runa? Hemos hecho, por ejemplo, nuestro segundo eje está en el tema de la segregación y conservación de la naturaleza, ¿no? Estamos tratando de desarrollar, esperemos que se dé este año, un programa de sensibilización para que la gente aprenda a segregar sus residuos sólidos. Ya, Entonces, claro. vemos el botadero de Jaquira que tiene Cusco, ¿no? Pero este botadero cada vez crece más. La basura en el Cusco crece más. O sea, los volúmenes de basura crecen cada día. Es increíble, Álvaro. O sea, tú vienes en la noche Sí, aquí pues. a la esquina y está amontonado de basura, ¿no? Sí, no, somos sea, una máquina de producir basura. Exacto, pero está bien. Claro. Pero simplemente hay que darnos el tiempo de poder separar. ¿Para qué? Para que si el camión basurero viene a recoger lo que son, bueno, vamos a dividir entre orgánico y inorgánico, Claro. ¿no es cierto? Pero si viene a recoger lo orgánico, es sencillo llevarlo a un cerro y enterrarlo. Claro. Porque eso va a alimentar incluso a la tierra. Claro. Pero no esa mezcla que se recoge, se mete al camión y se lleva a Jaquira, ¿no? Claro. Que todo se entierra, se compacta, sin darnos cuenta que en unos años va a afectar al futuro de estos jóvenes. Porque estos jóvenes al final no van a tener buena agua, no van a tener buena tierra, no van a tener buen aire. Ya estamos en eso. Ya estamos en Ya eso. estamos en Ya eso. estamos El en los Cusco que inicios. antes nos jactábamos de que no era tan contaminado y todo.
subes un poquito y ves una mancha. Es una mancha negra. Sí. Y claro, y esta lógica de consumo que tenemos, ¿no? Pensemos en el desierto en Chile, creo que en Atacama, no sé dónde, son basureros de ropa que se usa una sola vez, porque hay esta moda de la ropa de uso, un solo uso, ¿no? De un solo uso, y se van llenando y nos vamos llenando de basura, los mares se van llenando de plásticos, y es como que no tomáramos conciencia de eso. Y lo hacemos por una lógica de negocio de algunos, ¿no? A veces nos dicen, ¿no? ¿Qué nos venden? ¿El agua o nos venden la botella de agua? La botella de plástico. La botella de plástico, ¿no? Nos venden la botella de plástico, finalmente. Entonces, claro, importante empezar por esto también, ¿no? Cómo reusamos, cómo reutilizamos. Cómo reutilizamos, ¿no? Que, y cómo utilizamos lo orgánico, ¿no? Para cómo decirle no al plástico, ¿no? Ahora no, porque yo traigo mi bolsita de tela, ¿no? Claro. Sacas tu bolsita de tela, ¿no? Claro. Yo lo he intentado, pero parece que permanentemente. Yo, por ejemplo, cuando voy a una panadería, por ejemplo, me gusta más, a pesar de que también es, en fin, es el papel, ¿no? Es volver un poco al papel, ¿no? Es otra cosa. Claro. Pero nosotros insistimos en el plástico, bueno, y como siempre se hacen leyes que no se cumplen, ¿no? Sí, se han hecho una ley contra las bolsas de plástico, pero ahí seguimos en lo mismo. Sí, exactamente. Es un saludo a la bandera, cada ley que da. ¿Y qué más, José? Bueno, ese es nuestro segundo eje. Nuestro tercer eje está en que se debieran promover más la construcción de caminos y carreteras, ¿no? Todos deberíamos estar conectados, desde el último rincón hasta el último extremo que hay en el Cusco y en el Perú, ¿no? Claro. O sea, es importante porque para educarte, para salir al colegio, para comer, para vender tu propio producto, porque en una provincia alta hacen también sus productitos que quisieran llevarlos al mercado, ¿no? Pero a veces no tienen las vías de acceso. Claro. Entonces tienen que estar comiendo su chuñito todo el año, ¿no? Porque a veces no pueden hacer el intercambio con otros productos. Entonces, y el cuarto eje, estamos trabajando también el tema de filosofía, cultura y educación, ¿no? Yeah. Entonces, también, como te decía, por eso es que también me acerqué un poco a los partidos políticos para ver el tema cultural, que es importante para el despertar también de conciencia de nuestros jóvenes, ¿no? O sea, pero es penoso también ver de que la otra vez me invitaron a una puesta en escena sobre la vida de Clorinda y en ese pequeño teatro, creo que son de 32 personas, solamente habíamos 6 personas. Sí, me comentaste. Es una pena, ¿verdad? Sí, hay muy poco, por llamarlo de alguna manera, consumo cultural, ¿no? Sí. La gente prefiere irse al mall. O al cine. O al cine, que está bien el cine, pero no, digamos, bien, pero hay otras cosas, versus, ¿no? Un tema cultural que te ayuda. Pero ahí creo que lo que hace falta son políticas públicas, ¿no? O sea, como dicen, hay formas de crear público, de construir ese público que empiece a consumir, no me gusta la palabra, pero a acceder, digamos, a otro tipo de productos culturales, y más si son nuestros, ¿no? Y que están vinculados a nuestra vida concreta, ¿no? Y ahora, ¿tú qué opinas? Hay muchas gentes, muchos paisanos nuestros que están incursionando en esto, están tratando de encontrarse con la sacralidad andina, ¿no? Están los ayllus que hacen sus ritos, gente que desde la escuela de filosofía, otras escuelas están pensando también lo andino. Tenemos un pensamiento filosófico propio que estaba desaparecido, escondido, ¿no? La semana pasada entrevistamos a Segundo Montoya, por ejemplo, y nos hablaba de la filosofía cusqueña, ¿no? Como cusqueños, buscando lo propio, también han sido o pueden ser universales, pero han estado como escondidos, ¿no? Sí, exactamente, Álvaro, tienes toda la razón. Yo estaba explorando también algunas filosofías en mi vida, ¿no? Claro. No las voy a mencionar cuáles, pero al final regresé a nuestras raíces, ¿no? A ver la filosofía andina, que básicamente es muy rica, ¿no? Y te enseña el desarrollo, como te decía hace un rato, personal, de adquirir conciencia a través de nuestros conocimientos, a través de caminar en las montañas, a través de ese amor, de ese trabajo que se hace entre el ser humano, la tierra y lo divino, ¿no? Claro. O sea, somos una conexión entre la tierra y lo divino. Entonces debemos partir desde esa esencia. Somos, o sea, llámalo Dios, Padre, lo que sea, energía, lo que fuera. O sea, somos esa energía que es la conexión entre lo divino y lo terrenal, pero que también somos seres creadores. Claro. ¿No es cierto? O sea, somos creadores, somos creativos, pero muchas veces salimos de que al ser creadores no asociamos nuestra palabra y nuestra acción
aquello que nos va a revertir la vida, ¿no? Ujú. O sea, nosotros al momento de que estamos sentenciando algo, diciendo algo, estamos creando una energía que se lanza al universo y en un momento va a volver. Y si hacemos la acción, también. Claro. Entonces muchos dicen a veces, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿No? Simplemente es un análisis. Y esa idea de la conciencia, ¿no? De nuestra responsabilidad, ¿no? Sobre las cosas, ¿no? Sobre las cosas. Claro, sobre lo que hacemos, sobre lo que, en fin, y sobre el mundo en el que habitamos, ¿no? Claro, Tenemos que es una básicamente que va responsabilidad. conectado a lo que te decía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para tener cada vez menos volúmenes de basura? Claro. Nada. Sí, Porque lo que hacemos es amontonar la basura. Lo estamos amontonando la basura, esperando que en un momento eso explote y venga a contaminar al Cusco. Claro. O sea, estamos dejando una bomba de tiempo ahí. yo te soy muy sincero, me apena ver, por ejemplo, estos proyectos inmobiliarios en el entorno de las lagunas. También. Yo digo, ¿de qué vamos a vivir? O sea, ya, y no hay orden, no hay Estado, no hay nada. No hay O sea, nada. no importa, Sí. no importa. Tú Estamos- compras la propiedad y haces lo que claro, te da la gana. haces lo ¿no? que te da la gana, exactamente. O sea, porque Y- es tuyo, pero los demás no me interesan. claro, ¿y de qué vamos a tomar agua? ¿De dónde Claro. vamos a tomar agua? El agua no sale del caño, sale de la laguna, De los nevados. de los nevados, Claro, y eso está en proceso de destrucción, ¿no? Exacto, es un proceso de destrucción, pero día a día y poco Exacto, a poco, ¿no? sí. Que nos va deteriorando cada vez más. Pero como bien decías, las autoridades no hacen absolutamente nada referente a eso. Y nosotros no tomamos conciencia. Nosotros no nos organizamos, porque Claro. deberíamos organizarnos y pelear por el futuro de nuestros hijos, ¿no? Porque el futuro de nuestros hijos no es un tema solamente académico, Álvaro, Sí, pues. ¿no? Tú le puedes dar la mejor universidad del mundo, pero ¿y después de qué se va a alimentar? ¿Qué va a respirar? ¿Qué va a tomar? ¿No? Claro. O sea, que son cosas y temas importantes a analizar, pero también a pelear y a luchar para que, bueno, consigamos que los derechos de los jóvenes sean respetados, ¿no? Los derechos de las generaciones que vienen, ¿no? Bueno, José, no sé, ya hemos llegado al final de esta conversación. No es mucho el tiempo tampoco. Sí, sí, muy corto. Pero es así. Pero no sé qué palabras finales les quieres decir a nuestro público. Bueno, primero agradecerle la invitación a Álvaro, acá a las chicas, un saludo. Gracias, chicas. Y en realidad decir a los hermanos del mundo, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, de que es momento de unirnos para hacer una gran transformación, pero una gran transformación desde nuestro propio interior, para aquello que ayude a que nuestros jóvenes, nuestros hijos, sigan caminando por este mundo. O sea, no podemos ser tan egoístas de que llegue el día en que nos tengamos que ir o tengamos que partir de este mundo y dejarles la responsabilidad al 100% a ellos. Creo que parte de esa responsabilidad también es nuestra, porque recordemos que este mundo cuando vinimos lo encontramos maravilloso, hermoso, y no lo podemos dejar peor, ¿no? O sea, tratemos de dejarlo o mejor o igual para ellos, ¿no? Para que ellos también sigan ese ejemplo. Por además, otra vez reiterándote las gracias, Álvaro. Listo, José. Habrá otra ocasión para seguir hablando de temas diversos, productivos, ecológicos, agrarios. Hay que darle vueltas a Hay que estos darle temas vueltas a esos y a los de nuestra cultura también, ¿no? Así es. Creo que eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, José. Gracias, mi hermano. Bueno, muchas gracias a todos los que nos ven, como Gracias. siempre, los lunes a las 7 de la noche, a través del Facebook y del YouTube. No dejen de vernos, y así como todos los lunes, estamos en el campanazo. Hasta pronto. Ahí está. Eso. Gracias. Gracias.